Quisiera que le diéramos la bienvenida a las personas que están allá en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Le damos un aplauso de bienvenida. Sean bienvenidos a este tiempo de la palabra de Dios. Bueno, he estado predicando acerca de la serie de ¿Quién es Cristo? ¿Verdad? El domingo pasado hablamos de la preeminencia de Cristo. Preeminencia significa que Él es primero en todo. Él toma el primer lugar en todo lo que es y en todo lo que pueda existir. Cristo es el primero. Él es la cabeza. La Biblia lo dice en Colosenses, para nada más refrescar un poco. Colosenses capítulo 1, 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, dice. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Dice el primogénito de entre los muertos porque, si usted recuerda, Cristo resucitó, ¿verdad? Y Él es el primero que resucitó, ¿verdad? Pastor, podría pensar usted y decir, pero ¿y qué tal las otras personas a las cuales murieron también resucitaron? ¿Ok? Ellos volvieron a la vida. Pero una persona que resucita, escuche bien, se mantiene vivo y ya no va a morir. ¿Está aquí la iglesia así? O sea, ellos sí experimentaron el regresar a la vida, ¿verdad? Resucitaron, sí, pero volvieron a morir. Entonces la Biblia habla de que Cristo es el primogénito entre los muertos porque Él es el primero que resucita y se mantiene con vida. Entonces, yo no quiero ir para ir repitiendo lo que dije anteriormente, pero sí quiero recordarle que uno de nuestros versículos bases es Mateo capítulo 16, versículo 13 al 15. Es donde Jesús está conversando con sus discípulos y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Les dice el Señor. Entonces, nosotros nos damos cuenta que inmediatamente, aunque se está escribiendo, Mateo está escribiendo el suceso, la pregunta cautiva el corazón de aquellos discípulos. Ellos no saben qué responder, ¿verdad? La pregunta geográficamente en donde Jesús la está haciendo es un lugar tenebroso. Es un lugar en donde se adoran a diferentes dioses. O sea, la opresión satánica en ese lugar está difícil. Sin embargo, que Cristo fuera conocido iba a traer un impacto al lugar, a la sociedad, en el contexto en donde estaba, porque Cristo tiene poder. Ese es el punto. O sea, Cristo vino, escuche bien, a derrotar todo argumento, todo lo que se levantara en contra de Dios. Cristo vino a ponerle un hasta aquí llegaste. Cristo, en el momento de decir que era el Hijo de Dios, era como decirle al enemigo: tus días se han acabado, tu tiempo hasta aquí llegó. El mencionar el nombre de Cristo era como mencionar
aquel que iba a triunfar sobre el enemigo y sobre los que habían caído del cielo por rebelión a Dios. Esta aquí es la iglesia. Entonces, por eso usted es más que vencedor. ¿Usted sabe qué significa eso? Se lo digo en palabras sencillas. Usted no ha hecho nada. Eso es más que vencedor. ¿Cómo así, pastor? Sí, usted no ha hecho nada. Usted ahora, por los rollos que andan afuera y las enseñanzas, usted dice, en el nombre de Jesús se sujetan los demás. Ya lo sujetaron. ¿Qué está haciendo usted? Usted lo que tiene que vivir en santidad para que los demonios no se le andan metiendo. ¿Está aquí la iglesia o no? No se pongan serios, pues. Entonces, el jugar, ese rollo que a veces les agarra a las personas, no, Cristo, el que tiene poder es Cristo. Escuche bien, ¿por qué? Porque Cristo no tiene ningún pecado sobre él. ¿Está aquí la iglesia? El pecado es el que le abre la puerta al enemigo, por ahí se mete. El enemigo, lo hemos dicho antes, es como un ratón, ¿verdad? Usted le tapa al bandido el ratón. No sé si ustedes han visto, han corrido un ratón, pero le tapa los oídos, que este no se meta por aquí. Le pone trampas, le cierra la puerta y él pasa como, se hace tan delgado como una hoja y se mete así en la puerta, en el espacio más pequeño. Pues así es el enemigo cuando nosotros le hemos dado lugar. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, Cristo viene a derrotar toda la obra de Satanás. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Cristo viene a derrotar la obra de Satanás. Entonces, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Y qué hice yo? Nada. Por eso soy más que vencedor. Porque no hice nada. ¿Alguna vez has visto a la esposa de Mike Tyson? ¿No la has visto? Forrada en plata. Forrada en plata. Ella está así sentada en la primera fila y el esposo está así. Lennox Lewis fue el que se sonó a Mike Tyson. Se lo dejó tirado en la lona. Pero antes de todas las peleas que Mike Tyson había tenido, la esposa era más que vencedora. Ella no tenía que subir al ring a pelear. Que la iglesia. Ella era más que vencedora. Andaba en un Cadillac y no tenía moretes en la cara. El que estaba reventado de tanto palo que le daban era el Mike Tyson. Eso significa más que vencedor, el que no pelea. ¿Está aquí en la iglesia? Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque el que peleó fue Cristo. El que aplastó al enemigo fue Cristo. Entonces, por eso es la importancia de la preeminencia de Cristo Jesús. Porque Él es primero en todo, porque Él toma control en todo, en lo espiritual. Él toma control de las cosas físicas de la naturaleza. Dios tiene el control de todo en Cristo. Dice la Biblia que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él. Todo fue creado por Él. Perdón. ¿Qué quiero decirle? ¿Qué es lo que quiero? Tal vez no yo, pero ¿qué quiere la Biblia transmitirnos con estos pasajes? Creo que la Biblia nos quiere enseñar cuán poderoso es Dios. Creo que la Biblia nos quiere enseñar que debemos de recordar el poder que es sobre todo poder. Lo decíamos en la adoración, no hay otro nombre igual. No hay otro hombre que sea como Cristo Jesús. Él es divino. Él se hizo carne, se hizo como uno de nosotros,
con la diferencia en que Él no tiene absolutamente ni un pecado, sino que Él más bien vino a ofrecer su vida para perdonar nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Y por eso somos más que vencedores. Si nosotros hubiéramos salido a pelear, no suenan. Porque ¿contra qué poder íbamos a pelear? Mire. Tenemos que tener el sentido legal espiritual. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? Nosotros por ser pecadores perdemos porque estaríamos peleando contra una misma corriente de pecado. Y para vencer al pecado se necesita santidad. Entonces se necesitaba de un hombre santo, del cual no tuviera ninguna mancha de pecado en su vida, para que nos pudiera liberar de la esclavitud que el pecado causa. Entonces, por eso es la importancia de Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso que nosotros tenemos autoridad ¿de qué? Autoridad en Cristo. Autoridad permisiva que Cristo nos da. Nos permite. Él nos dio el permiso. Él nos hizo más que vencedores. ¿En qué aplica eso, pastor? En que cuando venga un ataque, por ejemplo, que estas cosas casi nos hablan, pero nosotros podemos ser atacados por el enemigo. Pero como usted tiene el sello del Espíritu Santo en el corazón, estos son enredos que tampoco los explicamos, no es común escuchar. El enemigo pasa al lado suyo, lo huele, si tiene olfato. Supongamos que fuera como un perro y anda huele a ver si lo encuentra, y no lo va a encontrar. Pareciera que estuviera alguien ahí, pero no lo encuentra, no lo puede ver. ¿Por qué? Porque está Cristo dentro de usted. No lo va a encontrar. La Biblia dice que cuando nosotros estamos bajo esa protección divina, bueno, el Salmo 34, estamos bajo su protección. ¿De quién? De Dios. Y la figura que el Señor nos da en ese pasaje es de que Él también es en el Salmo 91, también dice el Señor de que Él es la figura de un castillo, torre fuerte, dice, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están aquí? Sí. ¿Y por qué lo hace o por qué lo dice así? En un castillo no nos pueden encontrar. Un castillo tiene muchos lugares, muchas habitaciones, y también tiene laberintos. Entonces el enemigo no nos encuentra. Se puede meter, sí, pero no nos va a encontrar. Entonces, cuando estamos bajo la protección divina de Dios, porque estamos bajo esa protección divina, el enemigo puede pasar al lado suyo, o puede pasar o ir a buscarle y no te va a encontrar. ¿Por qué, pastor? Porque estás protegido. Pero si tú no tienes protección, por eso necesitas a Cristo. Pero si tú no tienes la protección, y ahorita te voy a explicar de qué protección, de qué te salva, de qué te salva Cristo. Cristo te salva de la ira de Dios. De eso te salva Cristo. Cristo vino a salvarnos porque en el futuro todos vamos a ser juzgados. Pero los que tengamos a Cristo tendremos vida eterna. Los que no tengan a Cristo van a ir a un lugar. Ustedes saben dónde va. ¿Y por qué no lo dice? Para el infierno. ¿Dónde está? Para el infierno. ¡Ey, que no lo diga! ¿Y qué decimos? Porque lo hemos dicho antes, esto no es a la fuerza. O sea, todos sabemos lo que queremos. Pero por favor, no estés pensando que hacer cosas malas y ay, si Diosito quiere, voy a ir para el cielo. Va al cielo. ¿Qué cielo ni qué nada? En ningún lugar, ni siquiera en la lógica, podríamos pensar que haciendo cosas malas y que no te hayas arrepentido de tus pecados te vas a ir al cielo. Si Dios
no quiere el pecado. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, tenemos que tener el sentido correcto, ¿verdad? Viendo la palabra de Dios, de que Cristo es importante, de que Cristo es lo más relevante que le ha pasado a la tierra. Entonces, la palabra o la pregunta que hace que lo que responde Pedro, que fue lo que dije un poquito, tú eres Cristo, ¿verdad? Explicamos que Cristo significa el ungido. Eso es en griego. Mesías es en hebreo, que significa lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, tenemos que resaltar que Pedro por sí mismo no podría hablar de tal manera. Que la voluntad de Dios estaba a punto de ser conocida por los discípulos, escuche bien, y también por el ambiente que rodeaba a Cristo Jesús. Es que yo hubiera querido estar ahí. Y cuando él le hubiera dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es como una bomba así, tirarla en algún lugar y reventar todo. Y como hubiéramos podido ver cómo salían huyendo los demonios de ese lugar. Porque Cristo tiene poder. ¿Está aquí la iglesia, sí? Cristo tiene poder. Eso es algo extraordinario del nombre de Cristo. Cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando de una persona elegida de parte de Dios. No estamos hablando de un hombre común y corriente. Estamos hablando de un hombre que contiene el poder de Dios, que mientras Él habla, las cosas suceden. Entonces, es necesario que nosotros recordemos el poder de Dios. Miren, hermanos, ¿por qué predicamos de Cristo? Porque hoy en día hablamos de tantas cosas, pero no hablamos de Cristo. Y Cristo tiene poder. Nosotros deberíamos de predicar más de Cristo y dar a conocer el poder también que Cristo tiene. Porque cuando se menciona el nombre de Cristo, pasan y suceden milagros. Ya vamos a ver en las predicaciones futuras de cómo aquellos que clamaron el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, sucedían milagros extraordinarios solo por clamar el nombre de Jesús, solo por decir Cristo. Está aquí la iglesia. El nombre de Cristo tiene poder. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros, los cristianos, nos distraemos y hablamos de otras cosas que, aunque son bonitas y pueden ser buenas, nos podemos desviar un poquito del tema central de la Biblia, que está en Cristo Jesús, que es la salvación. Nosotros no podemos despistarnos de Cristo, porque en Cristo, de Cristo y por Cristo provienen todas las cosas. Todas las cosas. Yo espero que usted me haya entendido que somos más que vencedores. Y usted hoy viva usted con más paz. Y cuando usted perciba, porque una persona que ora a Dios, ¿verdad? Una persona que ora a Dios es sensible al ambiente que está a su alrededor, ¿verdad? Una persona que ora a Dios es sensible también a las necesidades. No estoy gritando mucho, aparte que estoy malo de la garganta un poquito. Déjenme, me bajo la intensidad. Pero nosotros debemos de tratar siempre intencionalmente de saber quién es Cristo y el poder que Cristo tiene. Usted y yo deberíamos de siempre reconocer que Cristo cambia los ambientes. El ambiente de Cesarea de Filipo cambió cuando mencionaron el nombre de Cristo. ¿Está aquí la iglesia así? No importa qué tan pagana pueda ser la ciudad,
en donde nosotros podamos vivir. No importa a cuántas imágenes se adoran en ese lugar, pero si tú decides que tu vida y tu corazón lo darás a Cristo, esa ciudad puede ser transformada con uno que crea. Con uno que crea. Es más, nuestras naciones han sido por más de 100 años, hemos proclamado el evangelio en donde hemos visto cómo Cristo ha transformado las ciudades, ha transformado las naciones y cómo el nombre que se glorifica, que Cristo, que es el tema central, se traslada a otros lugares. Y todo es transformado por Cristo Jesús. Hoy en la mañana, mientras estamos haciendo el devocional de oración, conversábamos en el en el Salmo 19. Y todo mundo, bueno, algunos, ¿no? Porque no nos da tiempo. Algunos hermanos dijeron lo extraordinario que ha sido Dios en sus vidas, contando las obras de Dios y contando también la obra de Cristo. Algunos decían, bueno, a mí el Señor me dio la oportunidad de volver a tener vida, porque yo vivía en un estado de ánimo bastante extraño, pero vino Cristo, pero vino Cristo y Cristo transformó mi vida. Está aquí en la iglesia, ¿sí? Entonces, todos nosotros podemos tener una relación que nos haga vivir experiencias con Cristo, en donde nosotros podamos hablar de lo que Cristo continuamente hace. Hablábamos de que el Señor no nos deja. Por un lado, el Señor está involucrado con nosotros. El Señor no viene como nosotros los papás, ¿verdad? Te viene a cambiar los pañales y te viene a bañarte, a arreglarte un poquito. Después cuando ya estés más sucio te vengo a limpiar otra vez y se va. No, Él permanece con nosotros. Él está con nosotros. Él se involucra en el día a día con nosotros. Él quiere vernos bendecidos a nosotros. Una de las cosas en las cuales el evangelio trabaja y hace en nuestras vidas es modificar nuestra identidad. ¿Qué modificar? Me confundí de palabra. Transformar nuestra identidad, porque nuestra identidad necesita una transformación. Y por eso somos seguros en Cristo. Somos seguros en Cristo. Como me gusta recordar eso. Recuérdese usted, el apóstol Pablo nunca dijo, yo anduve matando cristianos. Nunca escucharás a Pablo diciendo eso. Cuando era Saulo, de él escribieron, ¿quién es este? Aquellos que no lo querían aceptar. Era un poco difícil la situación. Era jocosa la situación, difícil. ¿Cómo iban a aceptar a alguien que andaba detrás de los cristianos? Sin embargo, como cuando Dios hace a las cosas, las hace bien. Y tiene un miedoso. ¿A quién manda el Señor? Allá hay un hermano. Allá un hermano usted. Y el hermano este dijo, yo ni me le acerco a este. Y el hermano estaba ahí, ¿cómo se llamaba? Que estaba hora y hora y hora. Y le decía, Señor, Señor, ¿será que tú me enseñaste que fuera a ir a buscar a ese hombre? Señor, por favor, contéstame otra vez, porque tenía miedo. Cuando se da la sorpresa el hermano, que Pablo tiene los ojos llenos de escamas y no puede ver. Entonces estaba débil. Entonces a Pablo le había pasado algo y Dios había unido las cosas, los sucesos para que su nombre fuera glorificado y que ese hombre que perseguía a la iglesia ya no fuera un perseguidor, sino que fuera un misionero
que llevara el evangelio de un país a una ciudad, a un pueblito, a una nación, y que el evangelio fuese trasladado a todo el mundo entero. ¿Por quién? Por Cristo. Usted y yo podemos pensar de las cosas imposibles, pero Cristo las hace posibles. ¿Cómo era, cómo era Pablo? Quizás hay una mamá así pensando, ay, es que este pelo parado no cambia. Quizás usted está con el desánimo y con la congoja en su corazón, pero relájese, relájese. Cristo sí puede. Cristo sí puede transformar la vida de las personas. Usted lo que tiene que hacer es seguir orando. Usted lo que tiene que seguir haciendo es clamando a Él, porque el milagro un día va a llegar. Y cuando Cristo llega, transforma la vida de las personas. Porque Él tiene poder. Él tiene poder. Y su poder es vigente. Permanece obrando y haciendo milagros, porque el nombre de Cristo no se reduce. No tiene menos poder porque baja, porque van pasando los años. No, vos te haces viejo. Usted y yo nos haremos viejos, pero el nombre de Cristo permanecerá para siempre. ¿Por qué? Su palabra dice que Él es el alfa y la omega. Eso significa que Él es el principio y el fin. Aparte que la Biblia menciona que Él es el anciano de días. Siempre ha existido y nunca va a envejecer. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Entonces, para ir avanzando un poco, a mí me emociona el tema este. El Hijo de Dios viviente. Esta es la segunda expresión, perdón, la segunda respuesta que Pedro le da en ese momento. Voy a usar esta palabra, iluminado o revelado por Dios, porque no podía haber otra manera de decir esta verdad, sino que simplemente debe de ser revelado. Y yo quisiera, en esto quisiera yo tomarme un poquito de té y también un poquito de tiempo en explicarle algo a usted. ¿Por qué que muchas veces las personas no entienden la escritura? ¿Por qué muchas veces las personas miran un suceso? Por ejemplo, acá en la iglesia han pasado milagros, ¿verdad? A veces, no solamente el milagro de que una persona sea sana, pero el milagro que una persona venga a Cristo y sea transformada. Eso es el milagro más extraordinario que puede haber, ¿verdad? Pero mire pues, ¿por qué es que nosotros, al igual que Pedro, o al igual que los hermanos que están ahí alrededor de Jesús, porque Dios le reveló solamente a uno? Solamente fue uno el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de ¿quién? Vamos, repita conmigo. ¿Cómo dijo Pedro? Tú eres, vamos todos, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Otra vez, tú eres el... Cuidado con la cabeza y se va a lastimar, para enfrente. Entonces, mire pues, no todos tienen esa respuesta. Tampoco estaban así como reunidos para decir, ¿qué decimos? ¿Qué respuesta le damos al maestro? No estaba sucediendo eso. Solamente fue a uno. Entonces, lo que yo pensaba que podíamos traer a colación, que es importante que nosotros le pidamos a Dios que Él nos muestre, que Él también nos ilumine, ilumine nuestra mente. ¿Está aquí la iglesia? Hay cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, ¿cómo se da una sanidad si alguien tiene un cáncer? Por ejemplo,
Y de repente el Señor la sana porque a Él le place sanar a las personas porque Él es bueno. Y Él no quiere que las personas estén con dolores. Dios quiere intervenir en la enfermedad. Si Él, miren qué importante esto. Si a Él no le hubiera importado nuestro estado físico, Él no dice en su palabra, lo dice Isaías 53. Dice que por sus llagas nosotros fuimos ¿qué? Entonces al Señor le importa nuestro estado físico. Al Señor le importa también nuestro estado emocional. A Jesús le importa eso. Entonces, el que nosotros entendamos o no entendamos cómo opera o cómo trabaja, ya no deberíamos ni siquiera hablar de eso, sino de recordarnos que Cristo tiene el poder para hacer cosas imposibles e inexplicables. ¿Cómo opera Dios? Opera Dios en un alcohólico. Por ejemplo, eh, el viernes, ellos dicen que tienen una como culebrita que está pidiendo la chela. Tengo sed, dice. Ay, se le sale la culebra. Ejemplo más feo. ¿Cómo opera Dios eso? Es inexplicable. Podríamos decir, quizás Dios quite el deseo. ¿En dónde está el deseo? Está en el alma, está en la mente, está en el corazón. Uno no sabe, uno nada más dice. Pero el que tiene el poder es Cristo. Entonces, en vez de estar pensando, ¿y cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Explíqueme. Usted lo que necesita es fe y creer, escuche bien, que Cristo todo lo puede. ¿Cómo? ¿Y qué sé yo? Él hace las cosas difíciles. Él hace las cosas imposibles. Porque Él tiene poder. ¿Qué dice el doctor? Le dan la noticia a la persona y dice, usted tiene cáncer. Oh, esa palabra es como, Señor amado. Ay, se le voltea a ver. ¿Cuánto le queda? 2, le dice. 2 meses, no, 2 horas, le dice. Es que son malos. A veces no podemos ni siquiera dar una mala noticia. Perdónenme. Yo sé que estoy jugando, pero y con eso no deberíamos de jugar. Pero Cristo tiene todo poder. O sea, lo que quiero decir es que muchas veces nos preocupamos, nos sobrepreocupamos de las cosas y nos olvidamos del poder de Cristo. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué es lo que tú has esperado tanto y las cosas no se dan? ¿Por qué es? Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas experimentar el poder de Cristo. ¿Y cuándo, cómo lo recibo? Ahí está el asunto. Es cuando tú abres tu corazón a Dios y tú le dices, yo te necesito. Yo te necesito en mi vida. Te necesito todos los días. Por favor, entra a mi corazón. Eso hace la diferencia en tu diario vivir. Eso cambia y transforma tu vida. Porque Cristo tiene todo poder. ¿Está aquí la iglesia? Dicen amén. ¿Cuánto llevo predicando? Vamos a ver. Ya voy a terminar. Es que esto no es tan fácil de predicar. Es la verdad. Esto toma tiempo explicarlo. Y es bueno. Yo pienso que yo no predico para terminar.
Mi objetivo en la iglesia no es, le digo 3 cosas o los 3 pasos a la gente y luego a los hermanos en Cristo y luego ya se van y ya terminé la tarea. No, yo no tengo ese objetivo. Mi objetivo es que usted y yo aprendamos quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Él. Porque eso toma un sentido diferente. Pero cuando no conocemos a Cristo, lo que hacemos por la falta de conocimiento o qué sé yo, por la falta de interés o quizás por la falta de un discipulado en la iglesia, a veces no se toma con tanta seriedad el poder que Cristo tiene. Yo creo que nosotros no aprendemos todo en un discipulado para conocer a Cristo. De verdad le digo. Yo creo que uno, mientras asiste a la iglesia, mientras uno siempre se hace presente, uno va aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Mira, llegás a viejo y seguís aprendiendo, porque el tema es profundo y porque cada vez que leemos la Biblia, lo único que nos va a pasar es, bueno, lo más extraordinario que nos va a pasar es que la Biblia siempre nos va a hablar lo que Cristo hacía. Amén. Entonces, el Hijo de Dios, eso lo expliqué el domingo pasado. Ahora, lo que quiero también traer a cuenta es que Cristo, en Él está la verdad y que Dios, su Padre, que fue el que lo envió, es un Dios verdadero. La evidencia de la completa deidad del Señor Jesús se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Jesús es explícitamente llamado nuestro gran Dios y Salvador. Y esto es lo que, como lo decía mi hijo Jesús en la adoración, hay solamente un Dios, no hay nadie más. Hay solamente uno que tiene poder, no hay nadie más. Si hablamos de las religiones y eso, solamente no vamos a hablar de que nuestra religión, porque no podríamos decirlo de esa manera, ¿verdad? Lo que podemos hablar es de quién es el que nos ha dado a nosotros la salvación. Entonces, nuestro gran Dios y Salvador es Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 3. Si va ahí conmigo, por favor. Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice así: aguardando la esperanza, dice, bienaventurada, y la manifestación, ¿qué dice? Gloriosa. ¿De qué? De nuestro gran Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Recuérdese que sobre Él no hay nadie. Él está sobre todas las cosas. La plenitud de la deidad habita, mora en Cristo Jesús. Porque Él es Dios. Cada vez que hablamos de eso, podemos pensar y decir, bueno, ¿qué significa o qué es Dios? Si hablamos de solamente de la creación, por ejemplo, si miramos, abrimos nosotros abrimos nuestros ojos hacia el cielo
¿Quién puede hacer un cielo como el que tenemos? Supongamos que hubiera otro Dios. Yo no he visto que existe otra tierra en otro lugar. Aunque ellos están tratando de ver dónde encuentra vida o dónde ellos eh, se sitúan para comenzar otra vida, no se puede. Porque Dios hizo el planeta Tierra para que usted y yo viviésemos ahí. ¿Quién puede hacer eso? Cristo. Dios. Cristo siempre ha existido. ¿Quién puede hacerlo? Solamente Dios. Entonces, si usted fija si me puso atención, y usted mira la creación, usted se da cuenta de que nadie puede crear las cosas que Dios ha creado. Nadie las puede crear. Nadie puede hacer que haga brotar de la tierra agua y se forme un lago, por ejemplo. Nadie puede hacer transformar la separación, por ejemplo, la separación de las aguas. ¿Quién puede hacer eso? Separar las aguas dulces de las aguas saladas. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. ¿Mm? ¿Qué quiero decirle con eso? Que Dios controla todas las cosas. Dios tiene el control en sus manos. Y yo quisiera que esto nos lo llevemos con nosotros. Quizás usted dice, ¿y en qué me beneficia a mí? Te beneficia en mucho. Porque cuando tú oras a Dios, tú no le estás pidiendo al presidente, mi hermano. Usted no está confiando en el amarillo. ¿Saben eso, ah? En vez de decir, ay, ya no puedo decirlo porque entonces ya se pasó. ¿Para qué no está ahí cabeceando usted? ¿Verdad? No podemos decir, ay, porque ahora viene. No, 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 no. ¿En quién está nuestra esperanza? ¿Está aquí en la iglesia? Sí. En Él está nuestra esperanza. O sea, nuestro corazón y nuestra esperanza y en nuestra mente, en nuestros ojos, todo nuestro ser debe estar siempre sabiendo que en Él tenemos esperanza. Y que en Él pueden cambiar todas las cosas. Pero en los demás no podemos esperar, porque ellos nunca harán nada. Pero en Cristo sí podemos esperar, porque Él tiene todo el poder. Está aquí en la iglesia. Entonces nos acercamos a un Dios vivo, nos acercamos a un Dios que se relaciona con nosotros para ver el bienestar nuestro en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo tiene poder, porque Cristo tiene el control de todas las cosas. Y eso es ser Dios. Eso es ser Dios. Y no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Aquí no está hablando de otra identidad. No, estamos hablando de la deidad que solamente es una, y es Dios. Entonces dice su palabra en Colosenses capítulo 1:19, en donde la palabra de Dios nos habla acerca de la plenitud de la deidad que mora, que permanece, que está en Él. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, dice, toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra, así las que están en la tierra como las que están en ¿dónde? En el cielo, haciendo la paz mediante la sangre ¿de dónde? De su cruz.
Esto es extraordinario. Casi nosotros no nos emocionamos por la obra de Cristo, casi no nos emocionamos por eso. Porque nosotros siempre estamos pensando en lo que nosotros queremos para nosotros, en lo que queremos resolver nosotros. Pero míreme por favor y póngame atención. Es importante que tú sepas quién es Cristo. ¿Sabes por qué? Porque al tú reconocer y saber quién es Él, tú vas a ir con mucha más confianza a orar a Él. No te estás acercando a cualquier hombre, mi amado hermano y hermana. Te estás acercando a un hombre que tiene todo poder. ¿Podría yo pensar de que quizás no hay revelación en todos nosotros? ¿Podría pensar yo que quizás no todos les llama la atención el tema? Porque les pasa la misma que a los otros discípulos. Les tiene que ser revelado el Cristo, el que murió en la cruz. O podríamos tomar la decisión en decir, aunque no lo sepa, lo que voy a tener, la oportunidad que tengo es de ser obediente. Y aunque no lo sepa, sé que en el camino voy a avanzar y voy a aprender mucho más de quién es Cristo y voy a pedirle a Dios que también me sea iluminado como fue iluminado Pedro. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? Entonces, Él lleva títulos dados. Por ejemplo, Yahweh. En el Antiguo Testamento, la palabra del Señor nos da la idea de este Cristo que venía siendo anunciado por los profetas, de lo que Él iba a hacer y de la salvación que iba a traer no solamente al pueblo de Israel, aunque para ellos era el anuncio, pero que también vendría a traer salvación al mundo entero. Isaías capítulo 6, versículo 44 dice así: Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, dice: yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de Él no hay Dios. Y eso lo dice Isaías capítulo 6, 44. Por donde quiera que usted vaya, si usted anda buscando realmente la esperanza para su vida, la esperanza es Cristo. Porque no hay quien sea como Él. No hay otro Dios. Fuera de Él no existe absolutamente nadie. Nadie más tiene el poder que Cristo tiene. Yo quiero terminar acá con los que están en los videos y luego nos quedamos un rato usted y yo. Yo quiero decirle a usted que usted y yo tenemos oportunidad, mientras nosotros estamos en vida, de conocer a Cristo. Estoy seguro que en algún momento en Latinoamérica suele hacerse esto. Se predican en las plazas. Siempre va a haber un hermano alzando su voz, hablando acerca de Cristo. La decisión la tiene siempre usted, de seguirlo o dejarlo. Él no estará enojado con usted si usted no lo sigue. Estará muy contento porque Él sabe expresar su alegría cuando usted abra su corazón. La Biblia dice que allá en el cielo hay una fiesta cuando usted y yo nos arrepentimos. Así que yo quiero hacerle este llamado a usted. ¿Qué está esperando usted para venir a los pies de Cristo? Si todo lo que Cristo hace es bueno. Procure abrirle su corazón y permítale que Él more dentro de usted. Si usted pregunta, ¿y cómo lo hago? Este es el momento en que usted puede decirle: Cristo, yo te entrego mi vida. Te pido que entres en mi corazón, que me perdones los pecados.
que apuntes mi nombre con tu mano en el libro de la vida. Te pido que me transforme. Tengo problemas de drogas, tengo problemas de alcohol, estoy enfermo de un cáncer, estoy a punto de morirme. Cristo tiene todo el poder en lo absoluto para hacer un milagro en tu vida. No te tardes, venga a Cristo. Dios te bendiga.